Hoy es día 9 de septiembre del 2025. La lectura del día de hoy es de Lucas 6, del 12 al 19. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que le puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí estamos viendo que la elección de los 12 apóstoles, los escogidos, porque había muchos discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. O sea, había mucha gente que lo seguía y había muchos discípulos que lo seguían y mujeres también. Pero aquí estamos viendo la información que se nos presenta con respecto a los 12 apóstoles. Discípulo quiere decir que el que escuche y obedece. Y un apóstol es un enviado. Y bueno, pues aquí tiene los nombres, vamos a irlos renombrando a cada uno de ellos para que los tengan ustedes. No tenemos imágenes fidedignas de ellos, pero bueno, la humanidad, la iglesia, si ustedes quieren llamarle así, pues han dado una imagen a cada uno de ellos y las estamos presentando. Y bueno, pues dice aquí que Jesús salió al monte a orar. Vemos cómo Jesucristo dice que pasó la noche orando a Dios. O sea, muchos de nosotros decimos, pues, ¿por qué oraba? Pues era Dios. Nos damos cuenta de que aquí la presentación es de que es el Hijo de Dios. Acuérdense que antes de que llegara aquí es Dios. Cuando es aquí, cuando estuvo con nosotros es el Hijo de Dios. Y cuando se va de aquí es Dios Hijo. O sea, son tres formas de explicarnos, ¿sí?, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí nos enseña que la oración es muy importante. Él se fue a orar toda la noche, ¿sí?, orando a nuestro Padre Dios, ¿sí? Porque pues al final de cuentas tiene un cuerpo humano, ¿sí? Y esa es una de las enseñanzas que nos hace ver a nosotros. Bueno, y ora a nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12. Los escoge. Hay necesario que se den cuenta de que escoge a los 12, porque muchas veces dicen, es que Judas Iscariote, él no lo escogió. Él llegó y ahí se adjuntó con los otros 11. También recordemos que los 11 discípulos se dice que eran galileos. El único que era de Judea era Iscariote, Judas Iscariote, sí, del pueblo de Iscariote. Entonces, deben de tener ustedes eso también como una norma, porque todos eran de Galilea, del norte del país de Israel, y Judas era del sur del país de Israel, de la tierra de Keriot, ¿sí? Al igual que Jesucristo, que nació en Belén de Judea, pues era al sur del país de Israel. O sea, los dos, tanto Judas Iscariote como Jesucristo, eran de Judea, eran de la tribu de Judá, uno de los 12 tribus de Israel, uno de los 12 hijos de Jacob. Acuérdense que la tribu de Judá es viene de ahí David, el rey David, y también el rey Salomón, y de ahí desciende nuestro Señor Jesucristo y también Judas Iscariote. O sea, eso tengan ustedes en cuenta, ¿no? Porque siempre hablamos quizá muy peyorativamente o de una manera muy fea a Judas Iscariote, ¿no? Bien, eran de la misma tribu y a lo mejor hasta paisanos y familiares eran, ¿eh? Bueno, nos menciona aquí entonces la lectura que
llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a los 12. Los escoge a los 12, a los que también nos nombró apóstoles, ya después, acuérdense que les acabo de mencionar que un apóstol es el enviado. Y empieza con Simón, al que le puso por nombre Pedro. Acuérdense que le puso un sobrenombre. Pedro significa piedra. Hay una discusión enorme porque la palabra papa, nos mencionan los historiadores que se estuvo manejando de muchas formas, y hoy en la actualidad pues se ha resumido, y mucha gente dice, bueno, el papa es el sumo pontífice, como si fuera una palabra, papa. No, en realidad pues, son iniciales. Pedro, apóstol, piedra angular. En italiano es Pietro, ¿sí? Apóstolo, ¿sí? Y Pedro, apóstol, piedra angular, ¿sí? Y es la C la que se refiere a piedra, o sea, piedra, y apóstol, pues es igual en italiano, ¿no? Se diría P-A-C-A, paca, y se quedó como papa. Pero vuelvo a esto, son iniciales, no es una palabra. Nada más que lo quieren generalizar de que se usaba la palabra papa, ¿no? Pero bueno, esto es manejado por la Iglesia Católica, nuestra institución. Y bueno, vemos que Jesús le cambia el nombre o le añade el nombre de piedra a Pedro porque va a ser la primera piedra de la iglesia. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. La iglesia no son las instituciones, de eso ya es una formación que se tiene, ¿sí? Pero en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Sí, ya la institución ya es generada, realizada por la humanidad religiosamente hablando, ¿no? Y pues tenemos muchas iglesias aparte de la iglesia católica. Y bueno, pues ahí tienen la imagen. Les digo, es una imagen que les estoy presentando, pero en realidad no es el rostro de Pedro. O sea, no tenemos fotografía de ninguna de ellos, ¿no? Sí, bueno, seguimos. Nos menciona también aquí a Andrés, el hermano, ahí les pongo la imagen, de Andrés, que es el hermano de Simón Pedro. Ellos dos eran pescadores de ahí del mar de Galilea, vivían ahí en Cafarnaúm, y la vida de Andrés, bueno, pues es crucificado con una cruz en tache, por decirlo así, ¿no? No como Jesucristo, sino una cruz griega, dicen, un tache, ¿no? Así lo crucificaron a Andrés, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que la imagen que les estoy presentando de Andrés. Bien, tenemos también a Santiago, que en realidad pues su nombre es Tiago Mayor, para poderlo diferenciar del otro Tiago menor. Tiago es una deformación de la palabra de Jacobo, y este es hijo del señor Zebedeo, al igual que su hermano, y de la señora Salomé. La señora Salomé no es la bailarina, esa es otra señora, ¿eh? Sí, desafortunadamente, bueno, pues se usan mucho los nombres repetitivos, ¿no? Sí, entonces Tiago el mayor, al compañía de su hermano Juan, se dedicaban a arreglar las redes de los pescadores. Conocían perfectamente a Simón, Pedro y Andrés, ¿sí? Que eran pescadores, estaban ahí en Cafarnaúm, ahí era su trabajo, ¿no? El papá de este joven, de este Santiago o Tiago mayor, pues arreglaba las redes. Se le quedó el sinónimo de san, porque todos son santos, ¿no? Entonces a Tiago se le quedó el san, Santiago, ya no se lo quitaron, y así siempre lo escriben y así no lo presentan. Bueno, pues ahí está la imagen. Y tenemos ahora a Juan, al más pequeño de todos los apóstoles, muy joven, posiblemente tendría como, no sé, no tiene uno exactitud, pero posiblemente tenía 14 años cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo. Era verdaderamente un muchacho. Es el último de los discípulos y apóstoles que muere en la isla de Patmos. Fue desterrado en esa isla, no lo mataron, pero lo desterraron en la isla de Patmos, y es en donde se dice que escribió el Apocalipsis, ¿no? Lo que anteriormente le decían revelación y más antes le decían manifestación. Es el último libro de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, y que no fue incluido al principio cuando se llevó a cabo la realización de todo el Nuevo Testamento. Nada más eran 26 libros.
hasta el año 450 y tantos de nuestra era. Pasaron casi 100 años después cuando aceptaron el libro de la manifestación, que ya después le dijeron revelación y hoy le decimos Apocalipsis. Y no lo habían aceptado, ya después lo aceptaron. ¿Sí? Y habla de mucha, la mitad del libro del Apocalipsis habla del territorio de aquel entonces, de las 7 iglesias que existían en aquel entonces, las ciudades de aquel entonces, ¿no? Habla mucho de ellos. Pero bueno, eso lo podremos platicar posteriormente. Entonces, ahí tenemos la imagen que nos está representando a Juan, el discípulo. Él decía el discípulo amado, porque se sentía amado por nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente porque pues era el más joven, ¿no? Todos los apóstoles eran ya adultos, ¿no? De hecho, su hermano, pues sí le llevaba varios años a Juan, ¿no? Posiblemente era una persona como de 20 años o más, ¿no? Bien, vamos a continuar con la imagen de Felipe. Ahí tenemos a Felipe, ¿sí? Es otro de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nos acordamos mucho de Felipe porque en una ocasión Felipe se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto has estado conmigo, Felipe, y quieres que te muestre al Padre. ¿Me estás viendo a mí? Estás viendo al Padre. Sí. Pues ahí nos damos cuenta de que mismo Jesucristo está diciendo que es uno mismo. Entonces, bueno, eso fue una de las intervenciones que tiene Felipe con nuestro Señor Jesucristo, y Jesús le dice: me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. ¿Sí? Bien, vamos a pasar con la otra imagen. Aquí tenemos a Bartolomé, que en realidad pues no es su nombre Bartolomé, es un apodo. Su verdadero nombre es Natanael. Y bueno, él vivía ahí en Betsaida, por donde vivía también Felipe. Está al noreste del mar de Galilea, Betsaida. Y al noroeste está Cafarnaún. Conocían perfectamente también a Felipe y Natanael, conocían perfectamente a Simón, Pedro y Andrés, a Santiago el Mayor y a Juan, que eran los arregladores de las redes. Sí, ellos 6 se conocían muy bien, esos 6 apóstoles convivían mucho, tenían conocimiento entre ellos. Y de hecho Felipe y Andrés nos mencionan las escrituras que eran discípulos de Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, o sea, entre ellos se conocían muy bien, esos 6 apóstoles, ¿no? Bien, vamos a continuar con Mateo, que pues su nombre verdadero pues no era Mateo, era Leví. ¿Sí? Era recaudador de impuestos, cobraba impuestos al pueblo judío, al pueblo hebreo, a los israelitas, y pues no era muy bien visto por sus compatriotas porque les cobraba el impuesto y se los daba a Roma. Claro, pues él cobraba también de ahí, o sea, él se quedaba con dinero. Leví, Mateo, tenía dinero, no crean que era gente pobre, o sea, en una ocasión invitó a nuestro Señor Jesucristo a comer a su casa con todos los publicanos, todos los contadores públicos, así le podemos decir hoy en día, ¿no? Contadores públicos. Antes eran los publicanos, los cobradores de impuestos, ¿no? Y de hecho pues fue muy criticado, ¿no? Jesucristo porque fue a comer con muchos publicanos, ¿no? Con muchos pecadores, porque para los judíos eran muy pecadores, ¿no? Pues todos somos pecadores, ¿no? Pero como ellos cobraban el impuesto, el dinero, pues se enriquecían del cobro de impuestos y le daban el dinero a Roma. Lógico que los romanos no iban a poner recaudadores de impuestos de nacionalidad romana porque pues los iban a matar, ¿no? Entonces, pues, hacían trato con este tipo de personas como Mateo para que él le cobrara a sus compatriotas y él le diera el dinero a Roma, ¿no? Y lógico que los romanos pues, sabían que Mateo se iba a quedar con bastante, no sé, no vamos a hablar que el 10% ni el 20% de lo recobrado, ¿no? O recaudado, ¿no? Pero bueno, ese era su oficio. Nuestro Señor Jesucristo pasa con él y le dice: ven, sígueme, y lo sigue. Nos menciona la escritura que era hijo de Alfeo, al igual que otros 2 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que eran sus primos, Tiago Menor y Judas Tadeo, eran hijos de Alfeo. Pero pues, posiblemente era el mismo Señor, como por ejemplo, a lo mejor era otro Señor. Bueno, no lo sabemos. Sí, es muy difícil tener una especificación, ¿no? De eso. Pero las escrituras nos dicen que Leví era hijo de Alfeo.
y Santiago el menor y Judas Tadeo eran hijos de Alfeo. Y bueno, pues le decían Cleofas también, o Cleofás, ¿no? Recuerden que nuestra Santísima Madre se acompañaba mucho con María Cleofás, o sea, María, la esposa de Cleofás, ¿no? Esta señora, bueno, pues había tenido hijos. Cleofás, quiero decirles a ustedes que este señor, Alfeo Cleofás, era hermano de José, de San José. O sea, para que tengan esas notas, ¿no? Sí, verdaderamente es un revolvedero de cosas que, bueno, yo ahorita les estoy mencionando lo que se conoce, ¿no? Este Cleofás Alfeo, pues el que se menciona, que era el padre de Santiago el Menor y Judas Tadeo, era hermano de José. Pero la esposa, esta Cleofás, la María Cleofás, ya había tenido hijos, ¿verdad? Y era su segundo matrimonio cuando se casa con el señor Cleofás o Alfeo, que es posible que sea el mismo, el papá de este Leví, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor era otro señor, no lo sabemos. Bien, vamos a continuar con los con los misterios, porque esto es un misterio. Vamos a pasar con Tomás, que pues no era su nombre Tomás, su nombre era Judas. Tomás significa mellizo, gemelo, era un apodo que le decían, ¿no? Porque tenía un hermano gemelo. Y pues, pero su verdadero nombre era Judas, ¿sí? Y quiero decirles a ustedes que el nombre de Judas es como un gentilicio de Judá, de la tierra de Judá, pero Tomás sí era galileo, o sea, sí había nacido ahí en Galilea, ¿no? Y bueno, pues es el apóstol que no cree que Jesucristo haya resucitado, y 8 días después de que había sido crucificado y resucitado nuestro Señor Jesucristo, se presenta, él se había ido a su casa y regresa a buscar a sus compañeros apóstoles, ahí cerca del Monte Calvario, y estaban escondidos los apóstoles, y llega con ellos y le menciona, ¿no? El maestro ha resucitado, y él pues no cree, hasta que yo no lo vea y toque sus llagas y sus heridas, creeré en él, ¿no? Meta mi mano en su costado, ¿no? Y se le aparece nuestro Señor Jesucristo ahí. No crean que entró por la ventana ni por la puerta, se aparece en medio de ellos y les dice la paz con ustedes, y lo ve Tomás y dice, pues se arrepiente de lo que había dicho, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Y Jesús le dice, no, 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 estabas pidiendo tocarme, tócame, órale, ahí está, mete tu dedo en mis llagas de mis manos y mete tu mano en mi costado. Es Tomás, Judas, Tomás, ¿verdad? Bien. Tenemos a Santiago, les digo que vamos a poner la imagen. Ahí tenemos la imagen de Santiago el menor, que es Tiago el menor, es hijo del señor Cleofás o Alfeo, ¿sí? Tiago y Judas Tadeo eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se dice que los dos libros que tenemos antes de llegar al Apocalipsis en el Nuevo Testamento, pues son estos señores, pero como José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, San José, tenía hijos, y también uno se llamaba Santiago y otro se llamaba Judas, otro se llamaba José y otro se llamaba Simón, pues dicen algunos que esas dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son escritas por los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, los hijos de San José. Y otros dicen no, son escritos de Santiago el menor y de Judas Tadeo, los primos de nuestro Señor Jesucristo. Como se dicen que son parientes, pues es el problema, ¿no? Porque no nos explican bien, la historia pues no está bien específica, ¿no? Las investigaciones pues no se dan al mayor, entonces pues tenemos esa preocupación o ese problema, ¿no? Pero bueno, ahí están escritos esos dos libros, tenemos ahí en el Nuevo Testamento una carta a Santiago y otra carta de Judas, y de hecho ahí Judas dice hermano del Señor, entonces pues muchos dicen, pues así no lo tradujeron, esa palabra. Entonces muchos dicen, no, pues si eran los hermanos, los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, los hijos de San José. Acuérdense que José pues era viudo y se casa con María. Si vieron la lectura de ayer o escucharon la lectura de ayer, bueno, pues saben de qué estoy hablando, ¿sí? De la natividad de nuestra Santísima Madre, en donde José pues la recibe, ¿sí? Un ángel del Señor le dice
que la reciba en su casa. Y bueno, pues vemos ese asunto, ya lo explicamos ayer. Bueno, aquí tenemos entonces a Tiago el menor y tenemos a su hermano, ¿sí? Que aquí nos menciona que es Judas Tadeo, pero pues Tadeo es un apodo, no es un nombre. Judas Tadeo, Tadeo quiere decir valiente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ténganlo eso también ustedes así como de conocimiento, ¿no? Sí, de Judas Tadeo. Y tenemos también a Simón, el celote. Quiero aquí lo tenemos, aquí está Simón el celote. Acuérdense que son imágenes que nos presentan de cada uno de ellos, pues no, en realidad pues no tenemos su imagen verídica, ¿no? Simón el celote era de un grupo de reaccionarios en contra del gobierno romano, ¿sí? Eran los celotes, ¿no? No estaban de acuerdo, ¿no? Por ahí una investigación, ¿no? Ya saben, los investigadores, los teólogos, ¿no? Dicen que también era pariente de nuestro Señor Jesucristo, pero está muy difícil saber la verdad de todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí se los estoy informando a ustedes, ¿no? Para que lo tengan también. Y bueno, continuamos con otro discípulo que no es muy llamado, ¿no? Judas Iscariote, ¿no? Que era del pueblo de Keriot, ¿no? Pueblo de Keriot al sur de Israel, ¿sí? Y pues sí, eso ya no necesito decirles a ustedes, porque pues es el que le dieron 30 monedas de plata, se arrepintió, las aventó en el templo, con ese dinero compraron un terreno para enterrar a todos los extranjeros que morían ahí en Jerusalén, porque no los iban a enterrar en el mismo panteón que los hebreos y los israelitas, ¿no? Ya saben que son muy elitistas. Entonces compraron un terreno que se llama Séldama con ese dinero, porque ni lo ocuparon para el templo, ¿no? Porque dicen está manchado de sangre. Pues lo habían manchado ellos al condenar a nuestro Señor Jesucristo, los sacerdotes, ¿no? Y bueno, Judas Iscariote le dio ese dinero se los devolvió, esas 30 monedas de plata, ¿no? Se trató de ahorcar, Mateo dice se fue a ahorcar, pero Lucas dice que se reventó la rama y de la caída fue un accidente y se mató. Que es lo más lógico, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo no hubiera permitido que se suicidara, porque el suicidio es un pecado. Está en contra de la ley de Dios, el suicidio, no te puedes quitar la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo también. Yo sé que tienen mucho conocimiento de todo esto. Bien, después de bajar con ellos, dice la lectura, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos. Como les digo, había muchos discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que una vez hubo 70 discípulos que los mandó de dos en dos a predicar la palabra. ¿Se acuerdan de esa lectura? Bueno, yo sé que sí. Y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, fíjense, del sur de Israel, de Jerusalén, o sea, del centro que era parte de Samaria, sí, lo seguían, y toda la costa de Tiro y Sidón, que está, Tiro y Sidón son ciudades que están en el mar Mediterráneo, sí, seguían y buscaban mucho a nuestro Señor Jesucristo, venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos, o sea, por el demonio. Espíritus, habla en plural, ¿eh? Son muchos espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, ¿eh? Ustedes dirán, hoy en día eso no pasa. No, sí, pero bueno, no nos vamos a detener con eso, ¿no? No los quiero entretener hablando de eso. Y curaba a toda esa gente y trataba a la gente de tocarlo, porque decían que salía una fuerza curativa de su propia vestimenta. Bueno, pues el día de hoy hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo escogió a sus discípulos. Dios nos escoge cada uno de nosotros. Acuérdense que hay una frase: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y bueno, pues si conoces a Dios, sé que lo amas y te vas a poner a servirle, porque el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, que Dios te bendiga.